Hola, buenas noches. Hoy es lunes 16 de marzo, son las 8:21 de la noche. Ya llevamos 21 minutos de toque de queda en el departamento del Meta. El gobernador anunció desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana todos los días durante 2 semanas toque de queda en todo el departamento del Meta. A nivel nacional hay otros toques de queda en diferentes departamentos, en la costa, en Córdoba, creo que en Sucre, y se ha reducido la prohibición, el número de personas que pueden estar reunidas. Se redujo, estaba en 500 a nivel nacional, era el decreto presidencial. El día de hoy se anunció que se redujo este margen a 50 personas, ya no se permiten reuniones de más de 50 personas. En el caso de Cali, el alcalde se anunció que estaba prohibida las aglomeraciones de más de 10 personas. O sea, más de 10 personas es prohibido para evitar el contagio. ¿Son efectivas estas medidas? ¿Deben acatarse? ¿O es simple pánico? ¿Cuál es la diferencia del pánico a unas medidas responsables? El pánico es cuando las personas salen a comprar artículos que no necesitan, cuando salen en desbandadas, cuando tratan de linchar a las personas que están enfermas, cuando se agarran a cuchillo por un papel higiénico, como ya sucedió y se ha reportado en los medios. No fue el caso de Colombia, pero sí se ha presentado dentro de esta pandemia. Personas en supermercados que sacaron cuchillo para enfrentarse por la compra de un papel higiénico. Entonces eso es pánico. Pero a nivel de medidas que uno no salga a la calle, eso no es pánico, no es tener miedo de decir, no, es que yo no tengo miedo, salgo a la calle. Eso no es obrar con miedo, sino es actuar y obrar con prudencia. Es sensato porque actualmente lo que ha determinado la ciencia, la epidemiología, la estadística, es que hay una teoría que se llama R0, que quiere decir que una persona o una enfermedad se considera peligrosa cuando R es superior a 1. ¿Qué quiere decir R1? Que una persona puede contagiar a otras personas. Entonces es lógico porque si el R es 1, quiere decir que una persona contagia a otro. Entonces la enfermedad es peligrosa porque se contagia. Mínimo a una persona un contagiado. Si hay un contagiado va a haber otro. Ese otro a otro. Sin embargo no va a crecer. Se va a mantener en uno. Porque siempre uno y uno y uno no crece. Es peligroso, es contagioso, pero se puede controlar porque es una sola persona que contagia a otra. Cuando el R sube a 2 es más peligroso. Quiere decir que un infectado contagia a 2. Entonces estos dos contagiados, cada uno va a contagiar a otros dos. Serían 4. Estos 4 van a contagiar a su vez a otros 2 en promedio. Entonces es más peligroso porque quiere decir que van a infectar al doble de personas y van a existir el número doble de enfermos. ¿Cada cuánto? Más o menos cada 3 días, que es el periodo que se tiene de generacional de contaminación. Cada 3 días podrá aumentar a duplicarse en este caso el contagio. Sin embargo, este virus, esta pandemia, tiene un R de 3 a 4 y en algunos casos de 3 a 7. Quiere decir que una sola persona va a contagiar a 3, a 4, a 5, a 6 o 7 personas una sola. O sea que cada 3 días vamos a ver que se va a multiplicar el número de contagiados por 3 o por 7. Es un rango de estadístico de 3 a 7 contagios por persona. Además hay super portadores, personas que contagian, que pueden una sola persona contagiar a 100, como puede haber una persona que esté infectada y no contagia a nadie, como sucedió digamos en el caso de esta muchacha de 19 años en Bogotá, que tenía el virus y no contagió a nadie, ni a su familia ni nada, y se curó.
Entonces, eso no quiere decir que la enfermedad o la pandemia haya remitido. ¿Qué quiere decir remitido? Que haya cedido, que se haya acabado. Sino que eso está dentro del rango de la pandemia. Que así como hay unas personas que no contagian y se curan, hay otras personas que supercontagian y se mueren. Por eso es que se habla de promedios. El promedio tiene en cuenta a las personas que no contagian como a las personas que contagian mucho. Y el promedio de esta enfermedad es de 3 a 7 personas que se contagian. Una persona infectada contagia a otras. ¿Cuál es el verdadero índice de mortalidad de esta enfermedad? El índice de mortalidad estaban diciendo que era del 2%, pero no es del 2%. Según las cifras que están publicando, que las está publicando la BBC de Londres y está publicando en Colombia a partir de unos estudios en Estados Unidos de un instituto llamado Johns Hopkins, pero también las está publicando sus propias cifras, o sea, no basados en otra fuente. En este caso, el Instituto Johns Hopkins ese es el que está reuniendo, compilando los datos que están entregando las organizaciones de salud a nivel mundial. Pero hay otros también que están compilando estos datos. En el caso en Estados Unidos es la CDC, que le llaman la Agencia de Prevención de Enfermedades, que tiene homólogos en todo el mundo, en Europa, en cada país hay un homólogo de estas agencias, de estas oficinas de atención y prevención de enfermedades, que son las encargadas de llevar la cuenta de cuántas personas se están contagiando. En el caso de los datos que están dando actuales, hablan de más de 100.000 contagiados. En muertos son el 4%, 3,8, 3,9% de personas que mueren después de haber sido contagiadas. En el caso de Italia, este índice de mortalidad es el doble. Se duplicó, el índice de mortalidad está en casi el 8%. Quiere decir que de cada 100 personas que se infectan, 8 mueren. Más o menos 8, es el 7,8% de índice. Eso lo pueden comprobar directamente viendo las tablas que se están publicando de personas contagiadas y personas muertas. Entonces, si las personas muertas contagiadas son el 100%, ¿qué porcentaje representan las personas que mueren? Entonces es simplemente una regla de 3 en el cual se obtiene ese porcentaje del índice de la tasa de mortalidad. No es una tasa, sino es el porcentaje de mortalidad que está, como indiqué, en casi 4% a nivel mundial. De cada 100 personas contagiadas, 4 mueren. Y en Italia de cada 100 mueren 8. En Colombia todavía no tenemos los primeros muertos porque este virus tiene una fase de incubación de 5,2 días. Y la fase ya crítica grave, cuando se produce la muerte, es a partir de los 14 días. Es decir, después de 2 semanas, de 14 a 20 días, entre 2 a 3 semanas después de ser contagiado, se producen las muertes. En Colombia los primeros reportes se dieron el 13 de marzo. Quiere decir que apenas hasta el próximo mes de abril podemos ya confirmar si esta tasa de mortalidad, si este índice de mortalidad se va a ver reflejado de la misma manera aquí en Colombia, si se va a reducir o va a aumentar. En la parte del mundo donde este índice de mortalidad es menor es en Corea del Sur, está en el 0,9%. Quiere decir que de cada 100 personas infectadas, casi una va a morir, 0,9. Casi una persona va a morir. De 200, 2 en Corea del Sur. Es el país donde más, pero ¿cómo ha hecho Corea del Sur? ¿Cuáles son las medidas? Que era la pregunta. ¿Son estas medidas efectivas o no? Las medidas que ha tomado China y Corea del Sur se basan en la prevención y en los test y en el uso de las tecnologías. Principalmente son 3 líneas que se están manejando. A nivel de la prevención, únicamente es el aislamiento, no tener contacto, no es tener miedo a salir,
Como dicen, es que yo salgo porque yo no tengo miedo, yo soy valiente y a mí no me hace nada y yo soy fuerte. No, no es miedo, es prevención y es prudencia, porque es una forma de disminuir el R0, es decir, el índice de contagio. Si la enfermedad se contagia, no se contagia por la mente, no se contagia por el pensamiento, ni por el pánico, ni por el miedo, sino por el contacto físico real. Al limitar el contacto físico real de una persona contagiada, al aislarla, inmediatamente vamos a disminuir el R0. Si el R0 es de 3, que una persona contagiada contagia a 3 personas, mínimo 3 personas, de 3 a 7, si esta persona que se contagia no tiene contacto con nadie, obviamente vamos a llevar su nivel de contagio a 0. A pesar que la enfermedad es infecciosa, es contagiosa, si una persona infectada no tiene contacto con otra, pues no se va a enfermar, no va a haber contagio. Entonces se lleva el índice R0 y así es como a nivel mundial se está trabajando, llevando el índice R0 a 0. Y la única manera de llevar ese índice R0 a 0 es no tener contacto con personas. En el caso de la pandemia del SARS, que fue en el 2013, 2014, y del MERS, que son enfermedades respiratorias similares a este, son también coronavirus, y eran enfermedades respiratorias, eran, digamos, es malo llegar uno a comparar el grado de mortalidad como de gravedad de una enfermedad por el número de muertos, y porque no hay muertos malos, sino hay virus y enfermedades buenas y enfermedades malas. Lo importante es prevenirlas y evitar que sucedan y combatirlas. Sin embargo, voy a hacer esta comparación en la cual estas enfermedades, el MERS y el SARS, eran identificables porque las personas manifestaban síntomas y no se contagiaban sino después de que se tenían síntomas. Entonces era más fácil aislar a las personas, porque la persona que sintiera síntomas era aislada y se evitaba el contagio. Era más fácil. Entonces el índice R0, una vez que se da la alerta de la existencia de la enfermedad, es simplemente anunciar que el que tenga síntomas se aísle y ya no tenemos contacto. El resto de las personas que no tengan síntomas seguimos la vida normal. En el caso de este virus no está sucediendo eso. La fase generacional, que es la fase en la cual se contagia, sucede antes de la fase de incubación, es decir, antes de que se manifiesten los síntomas de la fase sintomática. Así que una persona puede estar ya contagiando el virus, estar contagiada y estarlo contagiando y no tener síntomas. Ese es el peligro de esta enfermedad, de este virus. Es diferente a los otros y por eso es más peligroso y ya superó el número de muertos de las otras epidemias. Entonces ese es el riesgo que se tiene con esta enfermedad, y la única manera de disminuir el R0, el índice de contagio, es no teniendo contagio con nadie. ¿Con quién? Con el que tenga síntomas, con el que tose, no. Con todos, porque no podemos distinguir ya como en las otras enfermedades que el que tose o el que tiene síntomas es el que está contagiando. No, aquí una persona asintomática puede estar contagiando. La única medida que han tomado por eso son las cuarentenas y las restricciones en todos los países. Lo que están haciendo, lo dijeron hoy en Europa, la Comunidad Europea, Unión Europea, cerró fronteras terrestres y marítimas y los vuelos con todos los países. El presidente Duque en Colombia lo anunció también el día de hoy, que cerró también fronteras terrestres y marítimas, y ya a partir de hoy empezó a regir la medida de no recibir más personas extranjeras al país, y únicamente personas que sean colombianas nacionales residentes en el país podrán ingresar, pero luego de pasar una cuarentena. Entonces no podrán dirigirse directamente a tener contacto con las personas, sino tendrán que existir un protocolo que no existe. O sea, las órdenes se dan, pero la denuncia que se hizo hoy en la rueda de prensa de Claudia López, de la alcaldesa de Bogotá, es que las órdenes están, pero el gerente del aeropuerto El Dorado en Bogotá no las está cumpliendo. Creo que es un extranjero, creo que es un chileno, y no le importa para nada lo que esté pasando en Colombia. Lo trató de entrevistar de Red Más Juan Lozano,
y todo de una manera déspota y displicente le dijo que él no tenía por qué contestarle preguntas, que él no era una autoridad sanitaria y le dio la espalda y se fue y le manoteó y se fue. Esa es la actitud de un funcionario extranjero, no es por xenofobia, pero a nivel psicológico sí existe ese riesgo que una persona que no pertenece al país tenga un menor compromiso con los nacionales y con la salud de Colombia. Eso lo veíamos nosotros en el caso del soldado campesino y el soldado profesional, que existía un factor psicológico para la represión de las personas cuando se trasladaban a soldados de otras regiones a reprimir a personas de otras regiones. ¿Por qué? Porque psicológicamente no existe una identidad del soldado con las personas de la otra región. Y entonces a nivel de la guerra, a nivel de la movilización, se utiliza este truco psicológico de mover, lo mismo el SMAT. Se mueven personas de la costa, SMAT de la costa, hacia la región de Bogotá para reprimir. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna identidad. Y lo mismo, el SMAT o la Policía de Represión de Bogotá, los cachacos, los rolos, los mandan a La Guajira a reprimir a los de La Guajira y a los costeños, porque no tienen una identidad. Y entonces ya no les importa pegarle a una mujer, pegarle a un niño, pegarle a una profesora, pegarle, porque ellos no tienen ninguna identidad, mientras que una persona que es de la misma región, si es un policía, pues mira, no, este fue mi profesora la que me enseñó, yo cómo le voy a pegar si es un paro de maestros, yo cómo voy a reprimir a este médico que es mi vecino. Hay una mayor identidad, entonces es un efecto psicológico y es un truco psicológico que se utiliza para que las personas tengan mayor desinhibición para reprimir. Entonces eso es lo que yo considero que está pasando en el aeropuerto El Dorado, que el gerente es extranjero y no tiene un compromiso, no ha manifestado un compromiso de apoyo y de solidaridad y de protección contra la comunidad y contra nuestros nacionales. Y por eso nos están, ya la Procuraduría el día de ayer domingo, ya la Procuraduría ayer domingo, fue ayer o hoy, en estos días, de ayer a hoy, hizo un informe en el aeropuerto y dijo que no se estaban cumpliendo los protocolos, y el gerente del aeropuerto se estaba lavando las manos diciendo que eso no era problema de él, que eso era problema de las autoridades locales, quienes tenían que enviar a personal sanitario allá al aeropuerto a hacer el trabajo de él. Hay un problema en el aeropuerto, los casos reportados son los que ingresaron por el aeropuerto, y pues como son a partir del 13 de marzo, solo hasta principios de abril vamos a ver las primeras consecuencias en Colombia, si se da o no se dan estas mismas tasas que se están dando a nivel mundial. En el caso del índice del R0, pues todavía no podemos saber cuál va a ser nuestro factor de contagio. Lo único que podemos hacer es evitar y prevenir. ¿Cómo prevenimos? No saliendo a la calle, no saliendo a hacer desplazamientos innecesarios, no salir por pánico, por cobardía, y yo como no soy cobarde, salgo a la calle y me expongo a demostrar de que soy fuerte y que a mí no me ataca nada y soy el superhombre que no me hace nada. No, hay que evitar el contagio para disminuir la probabilidad de contagio, para disminuir el R0. ¿Por qué las personas mayores de edad son más propensas a morir? Mayores de 60 o 70 años, las personas de tercera edad. Eso es en cierta parte cierto y en cierta parte un pánico y un mito. Todas las personas pueden enfermarse y pueden morir. En el caso, por ejemplo, diríamos que los hombres mueren más que las mujeres. A nivel mundial se están dando los casos estadísticos que hay más muertos hombres que mujeres, pero eso no quiere decir que las mujeres inmunológicamente sean más fuertes o más resistentes a la enfermedad. Cualquier teoría o cualquier cosa que se diga al respecto son solo especulaciones, son solo teorías, porque estamos hablando de virus desconocidos. Los virus en el tiempo actual, la ciencia todavía no tiene herramientas, no tiene vacunas. El SIDA es un virus que tenemos desde los años 80, más de 30 años, casi 40 años, que no lo hemos podido frenar, acabar. No tenemos ni una vacuna, ni tenemos un tratamiento eficaz contra el SIDA. Consideramos que el SIDA es una enfermedad que no se cura y es producida por un virus. Entonces nosotros no tenemos todavía curas ni vacunas contra los virus. Lo que se hace es tratar de paliar los síntomas y tratar de mejorar la calidad de vida de las personas que lo padecen.
Esto se hace a través de antivirales, es decir, medicamentos que combaten a los virus, los disminuyen, con unas consecuencias a veces contraproducentes, efectos secundarios, como son bajar peso, como es padecer otro tipo de enfermedades, patologías, dolores, náuseas, pero se sopesa que es preferible tener estos síntomas a no tener la enfermedad y morir en pocos días. Entonces los virus, cualquier persona que diga que es que solo mata a los viejos y que solo, como eso era lo mismo que decían con el SIDA, que solo mataba a homosexuales. Y entonces convirtieron el SIDA en una enfermedad de homosexuales. Y resulta que no, el SIDA mata también a niños, mata a bebés, infecta a cualquier persona. Esto es producido por un virus, y un virus no elige ni a un rico ni elige a un pobre, no tiene cómo hacerlo, no tiene cómo elegir a un viejo ni cómo elegir a un joven. Solo teorías y especulaciones que se basan de las estadísticas que murieron más personas en un país de esta edad y de este rango de edad, pero porque hayan muerto más de ese rango de edad no quiere decir que es que el virus sea inteligente y elija a esas personas. Entonces todas las personas, los niños, los jóvenes, los adultos, todas las personas tienen que tener medidas de prevención. En el caso de si se me pregunta el por qué considero que puede darse más muertes de personas adultas o de tercera edad, y por qué están muriendo menos niños o por qué están muriendo más hombres que mujeres, podría dar una hipótesis, pero es especulación, no la tomen al pie de la letra porque podría generar pánico, pero lo que lo considero es debido a las diferencias de actividades que se realizan y la diferencia de la higiene que se maneja. ¿Por qué? Porque los hombres generalmente a nivel mundial sigue existiendo el patriarcado, sigue existiendo el machismo y son los que más salen a la calle, son los que más tienen contacto con otras personas. Para mí, pues inmediatamente se aumenta el nivel de riesgo en esta población. Por eso considero que son las personas que más se están contagiando y que más se están muriendo. Segundo, por el nivel de higiene. Las mujeres suelen, a nivel del cuidado personal, ser más higiénicas, lavarse más las manos, lavarse más la cara, mientras que el hombre, por la misma cultura patriarcal, tiende a ser más sucio, a ser más efusivo en el trato, a tocarse con la gente, a tocar más a las otras personas, a querer tener más contacto físico, a tener una menor higiene, por ser hombre, ¿sí? Entonces se trata de ser más sucio. Entonces las personas más limpias tienden a considerarse más afeminadas y las más sucias más varoniles. Entonces considero que puede ser una de las causas de, digamos, que haya repercutido en que más hombres estén contagiados que mujeres y hayan más muerto que mujeres, no porque el virus pueda elegir a hombres y mujeres y pueda discriminar. En tercera edad también considero que la senilidad asociada a la tercera edad puede ser un factor de riesgo, debido a que uno de los síntomas de la senilidad es precisamente la suciedad, la toma de riesgos, de asumir riesgos innecesarios. Una persona que está senil descuida su propia higiene, deja de controlar sus esfínteres, deja de hacer lo habitual que había hecho durante toda su vida, como lavarse las manos, como cubrirse la boca, como cepillarse, como no escupir en el piso, deja de hacerlo. Entonces las personas asociadas a la senilidad, cuando la tercera edad se asocia a la senilidad, es probable que se aumente el nivel de riesgo, porque las personas suelen a la tercera edad, cuando tienen senilidad, los síntomas son esos, se vuelven más arriesgadas, más pendencieras. Uno ve personas de tercera edad buscándole problemas a jóvenes, queriéndose entrar a golpes. Las personas de tercera edad buscan a jóvenes a golpear porque somos jóvenes y todavía quieren sentir que son jóvenes, pero es parte de los síntomas de la senilidad. Se vuelven pendencieros, quieren golpearse ni enfrentarse con las personas y salir a la calle y lo asumen como un reto. Cuando les dicen no salgan es cuando más salen, igual que cuando hacen los jóvenes. Con el problema que mientras el joven, el niño,
quiere ser rebelde y sale a la calle sin permiso, si sus padres le dicen no salgan, tienen todavía autoridad y lo hacen. Mientras que las personas de la tercera edad, mientras no sean interdictas y no sean declaradas enfermas, hacen lo que se les da la gana, porque son sus padres, son sus abuelos y quién les va a decir que no. Entonces salen y se vuelven, tienen una actitud de mayor riesgo, y considero a nivel de hipótesis que eso puede incrementar por eso el riesgo en estos grupos, la senilidad, asociada a la senilidad. Sin embargo, como digo, son hipótesis y no hay que tomar ninguna hipótesis al pie de la letra, únicamente la prevención. Porque quien diga que conoce cómo se transmite, que cómo se cura, es mentira. No hay cura para el SIDA, que es un virus, no hay cura para la mayoría de virus, y virus hay de todo tipo. La gripe es muy diferente al SIDA, la gripe es muy diferente a este tipo de enfermedades. Se llama gripa no a un virus, sino a un conjunto de síntomas asociados a muy diversos virus. Entonces también hay que dejar esa terminología de la gripa y que esto es una gripa. La gripe aviar y la gripe porcina fueron formas de llamar a unos virus y fue una forma común de vulgarizar un virus y decirle que es una gripe, porque se transmitía por virus que generalmente asociados como el coronavirus a la influenza, a la gripe igual resfriado común y a los síntomas, y por eso se le llama gripe, pero no quiere decir que la gripa en sí sea una enfermedad real. La gripe no es una enfermedad real, la gripe es un conjunto de síntomas que lo producen diferentes virus. Entonces lo que sirve para un virus no sirve para otro. Los síntomas pueden ser similares. La gripe generalmente, cuando se llaman gripes, o los virus que generan estos síntomas que consideramos gripe, suelen ser estacionales. Quiere decir que aumentan con las estaciones o disminuyen con las estaciones. Aumentan a veces con el invierno y disminuyen con el verano, pero todavía no se sabe tampoco por qué ese comportamiento. No se sabe. Las teorías son que estos virus son débiles ante las radiaciones ultravioletas, son débiles ante las temperaturas y fuertes ante la humedad y fuertes ante la oscuridad y fuertes ante el frío, ante las bajas temperaturas, pero son igualmente hipótesis. Son hipótesis, porque todavía no se ha determinado que eso sea y que eso incida, pero se tiene como prevención. No se sabe, pero igual se previene. ¿Cómo se previene? Con lo que sí es efectivo. Entonces era lo que se había dicho desde el principio, si son efectivas o no son efectivas las medidas. Son efectivas en el sentido que se han probado en otros países como China y Corea del Sur, y han demostrado que se han disminuido los casos cuando se evita que el R0, el nivel de contagio, aumente. ¿Cómo se disminuye? Entonces el aislamiento preventivo ha sido efectivo en esos países. No para las personas que presentan síntomas, como erróneamente piensan, porque comparan a este virus con el virus del SARS y el MERS, que sí se contagiaba solo después de presentar síntomas. No, la fase de aislamiento es antes, preventiva, antes que suceda. El problema es que los gobernantes y las economías y los trabajadores, las personas que viven al día, pues es un exabrupto decirles que no pueden salir a comerciar, porque si usted no tiene dinero, no va a poder comer. Nosotros hemos padecido una pandemia. Si le llamamos a la gripe enfermedad y pandemia de gripe, entonces tendríamos también que llamar al hambre una pandemia. Sin embargo, el hambre no es una enfermedad ni es una pandemia. El hambre también son síntomas. ¿Asociados a qué? A no comer, a la pobreza. Por eso es que no se trata el hambre, porque el hambre lo padecen los pobres, no los ricos. El rico no muere de inanición, a no ser que se vaya en un vuelo y se caiga el vuelo y le pase como sucedió en la época de los 70, 80, cuando cayó un vuelo y quedaron aislados y tuvieron que comer carne humana.
eran ricos que estaban viajando y murieron de hambre y de inanición. El hambre no se combate porque es una enfermedad, es una causa de muerte, más que una enfermedad, es una causa de muerte de los pobres. Se muere de hambre en 5 días y de sed en 3 días. Por lo tanto, tiene que evitarse la deshidratación, por eso es que una de las medidas es no cortar los servicios de agua. Fue una de las medidas que tomaron también en Colombia. Está prohibido cortar el agua para que las personas no vayan a deshidratarse. En el caso del hambre, que son 5 días, es más complicado. En el caso de Europa fue más fácil porque el nivel de desempleo es menor que en Colombia. Entonces la mayoría de la población puede quedarse en la casa, seguir recibiendo sueldos. La mayoría de personas están bancarizadas, les consignan a una cuenta y hacen todo a través de medios virtuales. Las empresas de mensajería envían los mercados, la comida a la casa. Los empleados, los mensajeros, van cubiertos. En el caso de China no se utilizaban mensajeros humanos, sino robots. Utilizaron la robótica para que las personas no salieran de la casa y no exponer a los seres humanos. Se utilizaron robots, drones, tanto robots tipo oruga, que entraban como camareros y entregaban los mercados, los pedidos, para evitar que las personas salieran de las cuarentenas, y se utilizaban drones como el servicio que estaba implementando Amazon. Eso lo implementaron en China y pues vimos que fue efectivo porque se evitó el contagio y que las personas tuvieran que salir. Se utilizó la tecnología, los robots, para evitar el contagio. En el caso de países que no tienen robots, que no tienen drones, pues tendrán que utilizar personas altamente protegidas, mensajeros, que son los que tienen que estar cambiando de zonas y evitar determinados mensajeros que vayan a otras zonas, dividir la ciudad por zonas y mensajeros exclusivos para determinadas zonas y que no salgan de esas zonas para evitar que contagien a otras zonas y que vayan debidamente protegidos. Las empresas que no cerraron en Europa: 1, las mensajerías; 2, toda la distribución de alimentos. Todo lo que son tiendas de abarrotes, de alimentos, no cerraron, ni las farmacias. Son en general 3 ejes que no cerraron. De resto, todo el resto del comercio cerraron. Totalmente están cerrados en Europa y son las medidas que están tomando en Europa. ¿Por qué? Porque tienen que mantener, la gente se tiene que alimentar. ¿Con qué dinero van a comprar los alimentos? Van a seguir vendiendo alimentos en el caso de Europa. En el caso de Europa fue fácil porque la gente tiene plata en las cuentas, les van a seguir consignando en las cuentas. Una de las medidas económicas que se tomaron es que las personas que se disminuyó el ingreso salarial van a recibir un subsidio a sus cuentas de salario. Todos los trabajadores van a recibir un subsidio